Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Jóvenes y señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tener una clase de física con relación a la generalización de la segunda ley de Newton. Entonces necesito que pongan mucha atención. Si en caso usted tiene dudas o preguntas, no titubee, escríbalas en el chat o active su micrófono para poder solventarlas. Entonces, vamos a empezar. Y voy a empezar, el día de hoy vamos a utilizar la herramienta de pizarra digital. Vamos a ver. Muy bien, anteriormente ya habíamos visto ejemplos de leyes de Newton, pero no habíamos visto, lo que era, ahí estamos, ya está. Ahora sí. Ahí está. Lo que eran los diagramas de cuerpo libre. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si usted puede observar acá, todo está en blanco. Entonces los ejercicios se los voy a ir mencionando yo y pues usted ya me dice sus dudas durante el transcurso. Lo primero que vamos a hacer es aprender cómo graficar un diagrama de cuerpo libre, lo cual es algo bien sencillo de realizar. No requiere mucha ciencia, solo digamos de que usted tenga que ir haciendo sus procedimientos ordenados y que sepa hacia dónde se mueve el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con nuestro primer diagrama. El problema dice de la siguiente manera. Una mujer en el aeropuerto jala su maleta de 20 kilogramos. Si usted gusta puede ir anotando los datos de una vez porque nos van a servir al momento de estar resolviendo nuestro ejercicio. Muy bien, la maleta es de 20 kilogramos y tiene una rapidez constante. La correa forma un ángulo de 55 grados con respecto a la horizontal y debemos calcular la fuerza normal de este sistema, ¿de acuerdo? Entonces, y la fuerza externa. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es anotar nuestros datos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer vamos a ver, acá vamos a hacer nuestra maleta. Aquí está nuestra maleta, ya sabemos de cuántos kilogramos es. La maleta se está moviendo hacia el lado derecho, se podría decir, pero tiene una cuerda atada. Entonces esta cuerda atada se encuentra a un ángulo de 55 grados. Vamos a poner acá 55 grados. Vamos a ir trabajando de una vez. ¿De acuerdo? Entonces, como usted ya sabe, que sobre un cuerpo se le aplican varias fuerzas. Entonces, como en este cuerpo, aquí vamos a poner las llantitas. Y aquí está el suelo. Solo que está algo curvo nuestro suelo. De acuerdo. Como tenemos una superficie de contacto, tenemos una fuerza aplicándose sobre este cuerpo hacia arriba. Y esa fuerza es la fuerza normal. ¿De acuerdo? Hacia abajo, hacia la parte de abajo, tenemos el peso. Y estas son las fuerzas que se están aplicando ahorita. Ahorita no vamos a adentrarnos en lo que es la fricción porque eso lo vamos a ver ya más adelante. Entonces, acá tenemos la maleta, nuestra cuerda. Si tenemos una cuerda, se ejerce una fuerza llamada tensión. Entonces es la fuerza que yo tengo acá sobre mi maleta. Y lo que vamos a hacer es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Acá lo que hicimos es únicamente la identificación
de fuerzas sobre nuestro cuerpo. Entonces, pregunto, ¿hay alguna duda con respecto a cómo se identifican las fuerzas sobre una masa o sobre alguna superficie? Que lo puedan ir ya sea exponiendo en el chat o puedan activar su micrófono. Si en caso no, podemos seguir avanzando entonces. Entonces, aquí, perdón, vamos a poner, bueno, Sí, media señor. vez, Señor, ¿puede repetir, por favor? de acuerdo. Acá el problema es de la siguiente manera. Una mujer en el aeropuerto jala su maleta de 20 kilogramos a una rapidez constante y su correa forma un ángulo de 55 grados. Quiere decir que aquí, donde está la T, tenemos la correa. Acá, miren, esa es la correa que va jalando la maleta y está a un ángulo de 55 grados con respecto a la horizontal. Entonces, me piden calcular la fuerza normal y la fuerza externa. ¿Cuál es la fuerza externa? Esta de acá, esta que está jalando la maleta. Vamos a cambiarle el color. Esta de acá es la fuerza externa. Y me piden también lo que es la fuerza normal. ¿Cuál es la fuerza normal? Esta de acá. Ahora, sobre una superficie se recuerda que en la presentación de la clase anterior ya habíamos visto lo que era la fuerza normal. Y la fuerza normal es cuando un cuerpo está en contacto con otro. En este caso, la maleta está en contacto con el suelo. Entonces, tenemos la fuerza normal. ¿De acuerdo? Muy bien, acá la fuerza normal va hacia arriba. Se recuerda que la fuerza normal siempre va perpendicular a la superficie de contacto. Y luego hacia abajo tenemos el peso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. No sé si quedó un poquito más claro ahora. Sí, señor, gracias. De acuerdo. Vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre entonces. Vamos a cambiar aquí de color y le vamos a poner acá y acá. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a identificar ahora nuestras fuerzas en este diagrama, en este plano cartesiano. Entonces, hacia arriba, yo tengo la fuerza normal. Hacia abajo, tengo el peso. Ajá. Y hacia la derecha, inclinada a 55 grados, tengo la fuerza externa. En este caso, le vamos a poner Fe de fuerza externa. Y esta fuerza externa está a un ángulo de 55 grados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Teniendo ya nuestras fuerzas identificadas, hacemos lo que es una sumatoria de fuerzas. Entonces, vamos a escribir, vamos a ver, por acá, nuestra sumatoria de fuerzas. Vamos a moverlo. Vamos a poner nuestro texto por acá. Ahí estamos. Ahora sí, vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas en X y vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es determinar qué fuerzas tengo en el eje X y en qué eje de nuestro plano cartesiano existe movimiento. Por ejemplo, ¿tenemos movimiento en el eje Y? Pregunto. Jóvenes. Ok, correcto. Entonces, si no tenemos movimiento
en alguno de los ejes, hacemos lo siguiente. Sumatoria de fuerzas, ahorita en este caso sería en el eje Y, es igual a 0. Y en el eje X sí hay movimiento porque es el eje donde se está moviendo la maleta. Se recuerda que la están jalando sobre el suelo. Entonces la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Si usted está anotando en su cuaderno, vamos a hacer lo siguiente. Pongan mucha atención a lo que vamos a realizar acá. Vamos a insertar otro texto por acá. Y ahí estamos. Acá tengo la fuerza externa, pero esta fuerza externa tiene un ángulo de inclinación. Quiere decir que así como hacíamos en los vectores, tiene una componente, fuerza externa, en X y tiene una componente en Y, fuerza externa en el eje Y. Veamos, recordemos lo que habíamos visto durante la primera unidad. Cuando yo tenía un vector de esta clase, ¿qué es lo que yo hacía? ¿O qué paso proseguía? A ver, de forma analítica, porque de forma gráfica solo era de poner la línea. Pero de forma analítica, ¿qué realizábamos cuando teníamos un vector así? A ver, eso quiere decir que no estuvimos poniendo atención durante la primera unidad. Allá vamos las componentes. Recuerde que las componentes eran en el eje X y en el eje Y. Entonces aquí voy a poner una línea verde representando cada una de las componentes. ¿De acuerdo? Entonces, quiero hallar la componente en el eje X. Voy acá y quiero hallar la componente en el eje X. ¿Cuál sería entonces o cómo quedaría mi componente? Multiplico la fuerza externa, como la componente en X es la que está justo a la par del ángulo, yo utilizo coseno del coseno de 55 grados. Y la componente en Y, ¿cómo me quedaría? Esa ya está más fácil, esa me ayuda, realícenla ustedes. Fuerza externa, Seno de 55 grados. correcto, por el seno de 55 grados. Entonces ya tengo una fuerza en el eje X y otra fuerza en el eje Y. ¿Qué voy a hacer ahora? Anote esto en su cuaderno, le voy a dar unos 2, 3 segunditos para que usted lo anote porque le va a servir al momento de hacer la sumatoria de fuerzas abajo. Me indica cuando ya lo haya terminado de anotar, así ya puedo mover la pizarra. Correcto, ya alguien ya terminó. Los demás me imagino que ya también. Muy bien, entonces bajemos. Acá, recuerde que estábamos haciendo la sumatoria de fuerzas en el eje X. Ahora, ¿qué fuerzas teníamos en el eje X? Las fuerzas en el eje X eran igual a la fuerza externa en X y eso era igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Como ya sabemos cuál es la fuerza externa en X, en este caso ya sabemos cuál es la ecuación que la resuelve, es la fuerza externa por el coseno de nuestro ángulo, que eran 55 grados. Y eso era igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿conozco la fuerza externa? No, todavía no.
Entonces, prosigo a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas teníamos en el eje Y? A ver. A ver, chicos, ¿qué fuerzas teníamos en el eje Y? Bien, creo que por ahí se nos está dificultando un poco poder comprender qué fuerzas tenemos en un eje y qué fuerzas no tenemos. Entonces les voy a proyectar otro ejemplo para poder ir realizando otro ejemplo un poquito más sencillo y luego ya regresamos a resolver este, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver otro ejemplo más sencillo. Ustedes me dirán, vamos a recordar lo que habíamos visto en la clase anterior y aquí tengo el ejemplo. Es un cuerpo de masa de 60 kilogramos, se encuentra sobre una superficie horizontal lisa, considerada sin rozamiento. En este caso no tenemos rozamiento, o sea, no tenemos una fuerza contraria a lo que nosotros estamos viendo acá. Se encuentra partiendo del reposo y se le aplica al cuerpo una fuerza de 180 newtons hacia la derecha y también constante y horizontal. Me piden la aceleración y cuánto tiempo debe actuar la fuerza para que adquiera una velocidad de 36 metros sobre segundo. Entonces acá miren, ya tenemos la masa, ¿de acuerdo? Recuerda que como tenemos superficie de contacto, tenemos fuerza normal hacia arriba, tenemos el peso hacia abajo y tenemos la fuerza que lo empuja hacia la derecha. Entonces acá está el diagrama de cuerpo libre. Hacia arriba tengo la normal, hacia abajo tengo el peso y hacia la derecha tengo la fuerza. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que es igual a 0 porque no hay movimiento. Entonces como hay 0 aceleración, 0 por masa me da 0. ¿De acuerdo? Por eso es igual a 0. Luego tengo las fuerzas en Y, que es igual a la fuerza normal, y tenemos el peso hacia abajo, que es negativo. Entonces es igual a 0. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X, que es igual a masa por aceleración. Entonces, acá tenemos las fuerzas en X solo son la fuerza que lo empuja hacia la derecha, entonces fuerza es igual a masa por aceleración. Esto está bien sencillo. Como ya conocemos la fuerza y ya conocemos la masa, acá arriba, mire, me daban la fuerza y me daban la masa también, ya es mucho más fácil. Sacamos la aceleración acá y tenemos que es una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Luego encontramos el tiempo utilizando fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces tenemos velocidad final, que son 36 metros sobre segundo. Recuerde que esa es la velocidad que debe alcanzar el cuerpo. La velocidad inicial es 0 y se divide dentro de la aceleración. Y obtengo entonces un tiempo de 12 segundos. Entonces ahí ya he resuelto. ¿De acuerdo? Resuelto lo que se había visto o lo que pedía el problema. Ahora vamos con un segundo ejemplo. Acá tenemos la tensión. ¿De acuerdo? Me piden encontrar la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda del sistema de la siguiente figura. Y aquí tenemos una masa 1 y tenemos una masa 2. La masa 1 tiene una masa, valga la redundancia, de 5 kilogramos y la masa 2 es de 7 kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, esta cuerda de acá, recuerde que ahora la fuerza, eso sí anótelo porque viene en su examen. ¿Cuál es la fuerza que ejerce una cuerda al estar atada a un objeto? Esa fuerza se llama tensión, ¿de acuerdo? Y está representada con las flechitas acá,
La de arriba es la que está sujetando o la que está ejerciendo fuerza sobre la masa 1 y la de acá, la vertical, es la que está ejerciendo fuerza sobre la masa 2. Entonces, la tensión es la misma en toda la cuerda. Entonces, lo que hacemos es ver qué es lo que me pide el problema. Me pide encontrar la tensión. Entonces, si ya hizo su dibujito ahí en su cuaderno, vamos a pasar a hacer lo siguiente. Muy bien, me indican cuando ya tengan su dibujito porque de repente y después ya no entienden qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Muy bien. Yo creo que la mayoría ya hizo su dibujito. Muy bien. Acá entonces vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre. Como estamos viendo, dos masas, vamos a hacer uno por cada masa. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos acá a la masa 1 y vemos qué fuerzas se aplican sobre la masa. Entonces tengo la masa 1, y como tenemos superficie de contacto, tenemos la fuerza normal hacia arriba, la tensión hacia la derecha y tenemos el peso hacia abajo. Muy bien. Luego, recuérdense de esas fuerzas. Luego tenemos la número 2, la masa 2, que tengo la tensión que va hacia arriba y el peso que va hacia la parte de abajo. Ahora, si por ejemplo, en este caso la masa 2 tiene más peso que la masa 1, por lógica, yo entiendo que la masa 2 va a jalar a la masa 1. Entonces la masa 1 va a empezar a moverse hacia el lado derecho y la masa 2 va a empezar a moverse hacia abajo. ¿Para qué me va a servir este dato? Para colocar las fuerzas en el diagrama, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos la masa 1. Masa 1, la normal, la tenemos hacia arriba, la tensión hacia la derecha y el peso hacia abajo. Luego tenemos la masa 2, que tenemos la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Ahora, ya habíamos visto lo que era, perdón, acá voy a cambiar un ratito la presentación. Acá tengo un documento PDF y para poderlo modificar, vamos a ponerlo en PowerPoint para que usted me vaya ayudando ahí a poder realizar los cálculos respectivos para la sumatoria de fuerzas. Bien, ahora sí. Vamos a compartir la otra pantalla. Acá está. Me indican cuando ya puedan ver la presentación en pantalla. Muy bien. Acá lo que vamos a hacer es la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y para el primer diagrama. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, la masa 1 ¿tiene movimiento en el eje Y? No. Entonces, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? Tengo la normal que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo. Entonces, me queda normal menos peso es igual a 0. Luego vamos con la sumatoria de fuerzas en X. Acá, como si hay movimiento en el eje X, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Únicamente tengo la tensión. Entonces pongo tensión es igual a masa 1 por aceleración. En este caso yo le puse masa 1 porque recuerda que tenemos dos masas. Muy bien.
Vamos a hacer ahora la sumatoria de fuerzas en el eje Y para la segunda masa. ¿Por qué solo en el eje Y? Porque mira acá no tenemos fuerzas en el eje X. Entonces solo vamos a hacer la sumatoria en el eje Y. Entonces acá hago la sumatoria de fuerzas en Y. Como si hay movimiento, recuerde que la masa 2 está yéndose para abajo, está jalando a la masa 1. Entonces yo pongo que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa 2 por aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en el eje Y? Tengo la tensión y tengo el peso. Ahora, ojo acá, que usted tiene que ver hacia dónde va su movimiento para colocarle el signo a las fuerzas de su diagrama de cuerpo libre. Entonces, si la masa 2 va hacia abajo, y en este caso tenemos el peso que también va hacia abajo, entonces el peso es positivo. ¿Por qué? Porque va a favor del movimiento de la masa. ¿Cuál es la fuerza que va en contra del movimiento? La tensión. ¿Por qué? Porque la tensión va hacia arriba y el cuerpo 2 o la masa 2 se está moviendo hacia abajo. Por lo tanto, entonces, la tensión en este caso va a quedar negativa. Entonces me queda peso menos tensión es igual a masa 2 por aceleración. Ahora, acá vamos a hacer la solución. Lo que vamos a hacer es de que como la tensión es la misma en las dos cuerdas, perdón, en la cuerda, o sea, la tensión que sujeta a la masa 1 y la tensión que sujeta a la masa 2 es la misma por pertenecer a una misma cuerda, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una igualación de fórmulas. Entonces acá tengo la tensión es igual a la masa 1 por aceleración y aquí vamos a despejar la tensión en la segunda sumatoria y me queda algo parecido a lo siguiente. Masa 1 por aceleración es igual al peso menos masa 2 por aceleración. ¿Por qué? Este peso estaba negativo, pasó a ser positivo, pero como acá la tensión es negativa, se multiplica por menos 1 y ya me queda el peso positivo y masa 2 por aceleración me queda negativa. Por eso la tenemos acá. Vamos a ver. Como yo conozco, acá le vamos a poner minúscula. Ahí estamos. Como conozco la masa 1, conozco la masa 2 y tengo los datos para poder hallar el peso, hago lo siguiente. Vamos a despejar lo que es la aceleración. Entonces ponemos todos los datos que tengan aceleración en un solo lado. Entonces tengo masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración es igual a el peso. Y el peso es igual a masa por gravedad. Recuérdese que ahí estamos, masa 2 por gravedad. Recuérdese que esas fórmulas ya las habíamos visto anteriormente, eran las fórmulas más fáciles de realizar porque ahí no estábamos viendo hacia dónde iba la fuerza. Entonces el peso es igual a masa 2 por aceleración para que no se confundan por acá. Aplico conocimientos de matemática, aquí factorizo, entonces saco factor común. Entonces me queda aceleración es igual a masa 1 más la masa 2. Y eso es igual a la masa 2 por la gravedad. Luego acá despejo la aceleración, entonces me quedaría algo similar a esto. Vamos a ver acá, vamos a insertar una ecuación. Aceleración es igual a masa 2 por gravedad dividido masa 1 más masa 2. Bueno, pregunto, ¿se está entendiendo lo que se está explicando o hay alguna duda o pregunta acerca de lo que estamos viendo ahorita? Si es así, les suplico que pueda, digamos, activar su micrófono. Señor, una pregunta. ¿Y qué se Dígame, hicieron con las T's, con las tensiones? con Que las tensiones. Ajá. Bueno,
De acuerdo. Recuérdese que yo le expliqué acá que la tensión era la misma en la cuerda. Digamos, tanto cuando estaba jalando a la masa 1 como cuando estaba empujando a la masa 2. Entonces, lo que hacemos es una igualación. Esta fórmula de acá, masa 1 por aceleración, tiene que ser igual al despeje de la tensión acá. Entonces, lo que hicimos fue despejar. Vamos a hacer el despeje de una vez acá. Menos tensión me quedaría igual a la masa 2 por aceleración menos el peso. Pero como la tensión acá es negativa, la multiplicamos por menos 1 y me queda tensión, aquí ya no se ve, ahí está. Vamos a verlo acá. Me queda entonces tensión es igual a menos masa 2 por aceleración más el peso, ¿de acuerdo? Eso es lo que aquí ya está despejado. Esta tensión de acá es la misma que esta tensión de acá. Entonces quiere decir que si yo multiplico la masa 1 por la aceleración o realizo estas operaciones de aquí abajo, me tendría que dar el mismo resultado. Entonces lo que hacemos es una igualación de fórmulas. Lo que hicimos acá. Poner los resultados, la ecuación de masa 1 por aceleración es igual a peso menos masa 2 por aceleración. Acá yo solo estoy diciendo que la tensión es igual a la tensión. ¿De acuerdo? No sé si me explico un poquito mejor ahora. Sí, señor, sí, sí. Bueno. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es sustituir nuestros datos. Y vamos a decir que la aceleración es igual entonces a masa 2. ¿Cuál era el valor de la masa 2? A ver, 7, creo. vamos a ver. 7 kilogramos. Multiplicado por la gravedad, que eran 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y lo vamos a dividir dentro de la suma de la masa 1 y la masa 2. Si no estoy mal, la primera masa tenía un valor de 5 kilogramos y la segunda era la de 7 kilogramos. Entonces hagamos las operaciones matemáticas ahí y me indican cuál sería el valor para nuestra aceleración. A ver, multiplicamos la masa por la gravedad y luego dividimos dentro de la suma. En este caso la suma me quedaría 7 más 5, que harían 12. 5.71. Correcto. Entonces la aceleración, en este caso, me quedaría como 5.71. 5.71 metros por segundo cuadrado. Recordemos que nos pedía el problema. Entonces el problema me pedía la aceleración de los dos bloques. Ya la conocemos. Ahora vamos a ver, vamos a encontrar la tensión, lo cual está todavía mucho más fácil. Como yo ya conozco la aceleración, puedo sustituir el valor de la aceleración, ya sea en la primera fórmula de la tensión, que era igual a masa 1 por aceleración, o en la segunda fórmula, que en este caso era peso menos masa 2 por aceleración, y me tendría que dar el mismo resultado. Entonces, hagamos el proceso con ambos datos para que usted vea que sí tendría que salir lo mismo. La primera era tensión es igual a masa 1 por aceleración. Entonces la tensión tendría que ser igual a 5 kilogramos por la aceleración, que son 5.71 metros por segundo cuadrado. ¿Cuál sería el valor acá de la tensión entonces?
A ver, chiquillos, ¿cuál sería entonces el valor de la tensión? $28.55. Correcto. 28.55 newtons. Ese sería el valor de la tensión. Vamos a comprobarlo con la segunda fórmula. Se recuerda que la tensión era igual a el peso, que era masa 2 por gravedad, menos, aquí es minúscula, perdón, menos masa 2 por gravedad, menos la masa 2 por la aceleración. Y me tendría que salir el mismo resultado. Vamos a comprobar. Entonces la masa 2 será 7. Aquí me voy a obviar las dimensiones por cuestión de espacio y tiempo. Entonces será 7 por 9.8 y a eso le tenía que restar la masa 2, que eran 7 por 5.71. Veamos si nos sale el mismo resultado. Creo que varía ahí por algunos decimales, pero es por lo mismo de aquí de la gravedad. Siempre varía un poquito, pero sí siempre se mantiene en 28. ¿Estamos bien ahí? ¿A todos les salió el mismo resultado? Muy bien. Correcto. Ese sería entonces el ejemplo que ya con dos masas. Ahora, si no estoy mal, acá tengo otro ejemplo. Este ejemplo ya es con un plano inclinado. Se recuerda que estábamos viendo uno similar, solo que en el otro me faltó un dato, entonces es por eso que sí se nos dificulta un poquito. Entonces este lo vamos a hacer igual. Me piden la aceleración que adquiere un cuerpo de 10 kilogramos de masa que se está deslizando sobre un plano inclinado de 35 grados y no tomamos en cuenta el rozamiento. Quiere decir que no tomamos en cuenta la fuerza de fricción que está entre el bloque y la superficie inclinada. Ya más adelantito vamos a ver eso. Acá, entonces, primero lo que hago es identificar las fuerzas que actúan sobre la masa que se está deslizando. Ya sabemos que a 90 grados se está operando lo que es la fuerza normal. Hacia abajo, acá en la línea roja, si pueden observar, está el peso. Ahora, un dato muy interesante es de que acá el ángulo de inclinación de nuestra superficie es igual al ángulo que forma el peso con el plano cartesiano. Entonces, por eso tenemos acá una A que indica nuestro ángulo de 35 grados y acá donde tenemos el peso tenemos otra A. Entonces, son los mismos 35 grados. Acá se los voy a poner en el diagrama de cuerpo libre. 35 grados. Ahí estamos. Aquí tenemos entonces el peso y como el peso tiene un ángulo de inclinación, ya sabemos que tenemos que hacer, hallar sus componentes. Eso quiere decir que hay peso en X y que hay peso en el eje Y. Entonces aquí a la par tengo con las líneas naranjas lo que es el diagrama de cuerpo libre, solo que aquí está un poquito inclinado. Hacia arriba tengo la normal, hacia abajo tengo el peso, ya sea en X o también en Y. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Aquí ya lo tengo, ya el plano cartesiano de manera horizontal. Y esta línea que usted puede observar acá es la del peso. Lo primero que tengo que hacer es hallar las componentes del peso.
Lo podemos hacer de dos maneras. Podemos hallar las componentes utilizando coseno y seno de la siguiente manera. Vamos a ver, aquí vamos a cambiarle los ángulos para que usted no se me pierda. Entonces acá, así como lo habíamos hecho en el problema anterior, yo digo que aquí tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Ahora, en esta, como yo ya les di el chivo en el problema anterior, vamos a hallar la componente en X de el peso. Ahora, la componente en X está justo enfrente del ángulo. ¿Qué función le corresponde? A ver, Coseno, señor. no, le corresponde el seno. Y en este caso, vamos a ponerle acá 35 grados. Ahí estamos. El seno de 35 grados. ¿Por qué? Porque está justo enfrente del ángulo. Recuerde que es el lado opuesto. Ahora el lado adyacente al ángulo se representa el coseno. Entonces acá, para el peso en Y, sí sería peso, que es masa por gravedad, por el coseno de 35 grados. Entonces, aquí hacemos lo que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Acá, miren, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay movimiento. Ahora, acá, ¿qué fuerzas tengo en el eje Y? Regreso a mi diagrama de cuerpo libre. Y las fuerzas que tengo en el eje Y son la normal y el peso en Y. Entonces tengo acá la normal más el peso, que el peso es negativo, porque va hacia abajo. Entonces me queda así. Aquí arriba, vamos a pasar esto para abajo. Ahí estamos. Ahora sí. Hicimos lo que es el despeje. Acá el peso está en negativo, pasaría al otro lado a ser positivo. Entonces me queda peso es igual, la normal, perdón, es igual a masa por gravedad, que significa peso, en este caso sería coseno. Coseno de 35 grados. Y en este grado igual sería coseno de 35 grados. Ahí estamos. Si se da cuenta, acá está el peso en Y y tenemos la normal. Esas son las fuerzas. Hacemos lo mismo con la sumatoria de fuerzas en X. En X solo tengo el peso en Y, perdón, el peso en X. Entonces la fuerza, que sería el peso por el seno de 35 grados, que es el dato que yo tengo aquí arriba, masa por gravedad por el seno de 35 grados, es igual a masa por aceleración. ¿Qué me pedía el problema? Me pedía la aceleración. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Como ya conozco la masa y la gravedad, ya solo hacemos lo siguiente. Despejamos. Despejamos para la aceleración. Aquí la masa está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Pasa al otro lado a dividir. Entonces acá tengo masa arriba y tengo una masa abajo, entonces se cancelan y ya solo me queda gravedad por el coseno de 30. En este caso sería por el seno de 35 grados. ¿De acuerdo? Entonces, si usted hace los cálculos ahí con su aparatito, con la calculadora, multiplicaríamos la gravedad por el seno de 35 y obtengo un resultado de que mi aceleración es igual a 5.62 metros sobre segundo cuadrado.
Esa sería la aceleración. Esta es una forma para poder resolver este problema. Hay otra forma para poder resolverlo también y es tomando en cuenta el ángulo completo. ¿Cuál es el ángulo completo? De aquí donde empieza mi plano cartesiano, del este hacia el norte tengo 90 grados, del norte hacia el oeste tengo ya 180 grados y entonces quiere decir que yo tengo que ir viendo el ángulo que está desde aquí hasta donde llega mi vector. Entonces, si hacemos la sumatoria de ángulos, me queda un ángulo de 235 grados. Pero para no confundirlos, mejor nos quedamos con esta forma. Si usted conoce otra forma mucho más fácil, no hay ningún problema. De todas maneras, se llega al mismo resultado. Entonces, pregunto, ¿hay dudas con respecto al ejercicio? ¿De dónde salió tal cosa? ¿Por qué es positivo? ¿Por qué es negativo? Señor, solo podría pasar a la siguiente diapositiva. Es que no la terminé de copiar. De acuerdo, ahí estamos. Muy bien. Tengo un último ejercicio para poder resolver con ustedes. Si en caso ya no logramos resolverlo completamente, lo que podemos hacer es de que ustedes completen el ejercicio y lo manden sus resultados en el grupo de física, de dudas de física. Y de esa manera yo ya puedo decirles si está bien Señorito, hecho. Dígame. una duda, petición. Y si cambia ese último ejercicio que queda por uno que esté en la tarea para poder ayudarnos un poco, porque, o sea, aquí está, a este sí los entendemos, pero los de Ajá, la tarea son un poquito más difíciles, entonces sería mejor que nos ayude con uno de esos, tal vez, por favor. Sí, de acuerdo. Muy bien. Si no estoy mal, vamos a buscar aquí los ejercicios. En su tarea había un ejercicio. Vamos a ver. Ahí está. Encontrar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda para la figura 106, si no estoy mal. Es donde tenemos una masa en medio y tenemos otras dos masas en la orilla. ¿Están todos de acuerdo con que resolvamos ese ejercicio? sí, señor. De acuerdo. Entonces, voy a sustituir estos datos de acá por los del ejercicio. Entonces sería ahí estamos. Entonces, la masa 1 era igual a 6 kilogramos. La masa 2 era igual a 22 kilogramos. Y la masa 3 es igual a 12 kilogramos. ¿De acuerdo? Esos eran los datos que le proporcionaba el problema. La gráfica nos quedaba de la siguiente manera. Voy a cambiar de pantalla para utilizar la pizarra y así ir pudiendo ir colocando los diagramas de una vez en el dibujo. Acá vamos a cambiar. Entonces aquí vamos a irnos de este lado y voy a dibujar la figura. Entonces acá tenemos ahí estamos. Tenemos la figura.
Ahí estamos. Medio se ve recto ahí. Acá tenemos la masa 1. Aquí abajo tenemos la masa 2. Y aquí arriba tenemos la masa 3. Tenemos un sistema de poleas acá. Y están unidos por una cuerda. ¿De acuerdo? Esta cuerda está sujetando este lado de esta masa y esta de este lado. Entonces, lo primero que hacemos es ver qué fuerzas se aplican sobre nuestras masas. Entonces, hacemos nuestro primer diagrama. Voy a hacer el diagrama de la masa 1 con este color. Entonces, sobre la masa 1 se está aplicando una fuerza normal hacia arriba. Tenemos el peso hacia abajo. Fuerza normal hacia arriba. Y tenemos la tensión hacia la derecha. Vamos con el segundo diagrama, este de acá, el de en medio, el de la masa 2, lo voy a hacer con otro color. Ahí estamos. Tenemos entonces qué fuerzas se están aplicando sobre esta masa. Tenemos dos fuerzas hacia arriba. Tenemos la tensión 1, que es la tensión que está jalando a la masa 1. Ahí estamos. Tenemos otra tensión, la tensión de la masa 3. Acá. En este caso lo voy a poner con otro color. Tensión 2. Y acá tendríamos tensión 1. La tensión de la primer cuerda. Ok. Tenemos también, acá está nuestra masa. Y como sabemos que todo objeto también está actuando el peso encima de ese objeto, tenemos el peso hacia abajo. Vamos con el tercer diagrama. Vamos a ver. Vamos a mover un poquito por acá. Y vamos a hacer nuestro tercer diagrama de cuerpo libre. En este caso lo voy a hacer con el... Ahí estamos. De la masa 3. ¿Qué fuerzas se están aplicando sobre la masa 3? Tenemos la normal igual hacia arriba. La fuerza normal. Tenemos también el peso hacia abajo. Y tenemos la tensión 2 que va hacia la izquierda. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces yo digo que sí porque no hay ningún mensajito por acá. Entonces lo que vamos a hacer es hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Vamos a hacer de primero la sumatoria de fuerzas para el primer diagrama. Entonces hago la sumatoria de fuerzas en el eje X y esto es igual a masa por aceleración, porque se recuerda que está moviéndose en el eje X, y la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, porque no hay movimiento. ¿Qué fuerzas tengo sobre el eje X? A ver, ¿qué fuerzas tengo sobre el eje X para el primer diagrama de cuerpo libre? La tensión. Correcto. La tensión 1. Y es únicamente, esa es la única fuerza que tengo hacia ese lado. Entonces tengo la tensión 1 es igual a masa por aceleración. Y las fuerzas en Y, que serían la normal menos el peso, que es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la sumatoria de fuerzas para nuestro segundo diagrama. Vamos a ver acá. Ajá, ya no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver si logramos acá de repente
cabal hacer la sumatoria de fuerzas para que a usted no se le dificulte. Ahí estamos. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Tenemos fuerzas en X? No, entonces es igual a 0. Tenemos fuerzas en Y para el segundo diagrama. Sí, señor. Peso y las dos Correcto. tensiones. Muy bien. Entonces, para las fuerzas en el eje Y sería igual a masa por aceleración. Tengo tensión 1, perdón, tengo la tensión 2. Vamos a ver. La masa 1 es de 6 kilogramos y la masa 2 es de 12 kilogramos. La masa 3 es de 12 kilogramos y la masa 2 es de 22 kilogramos. ¿Hacia dónde se va a mover el sistema? Antes de poner los signos acá, pregunto, ¿hacia dónde se va a mover el sistema? La masa 2 va a jalar a las otras dos. ¿Todos de acuerdo? Entonces tengo el peso menos la tensión 1 menos la tensión 2 y eso es igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Ya por cuestión de tiempo ya no podemos finalizar el ejercicio, pero al momento de finalizar de hacer la sumatoria de fuerzas, lo que se hace es el despeje. Hay que hacer una igualación, así como lo habíamos hecho en el sistema anterior, donde teníamos dos masas, y de ahí poder encontrar lo que me pide el problema. En este caso sería la tensión, las tensiones. Entonces, si ustedes gustan, podemos seguir con el ejercicio en el grupo de dudas y ahí ustedes pueden exponer sus dudas también, ¿de acuerdo? Entonces, dejo de compartir pantalla por cuestión de tiempo.